¿Cuáles, Hugo, son los detalles ornamentales más característicos del monumento, del templete? Fundamentalmente dos, Alberto. Se destacan el entablamento es lo que corresponde a la parte superior. Se destacan los festones, que son en hoja de laurel y que contiene también frutos de laurel, las cintas que rodean los festones, los dentículos son los que están en los extremos de los festones, que van bordeando cada festón, que son como unas cintas. Una interpretación libre que hizo Luigi Ramelli de una flor de acanto. Y en la parte inferior podemos apreciar hojas y dardos que se destacan los meandros y las perlas, es como lo más llamativo de la decoración. Hay una ave que remata el conjunto. Sí, que es un cóndor, pero fue ejecutado por Desprez. ¿En algún momento se pensó algún uso para el interior? Porque tiene un espacio interno. Cuando fue instalado en este sitio en 1958, el uso inicial que se pretendía realizar con el templete era como un salón bolivariano. Lamentablemente se perdió esa noción, duró muchos años abandonado. Sin embargo, hubo un personaje que habitó el sitio. Un pintor, ¿no? Sí, un pintor que permaneció muchos años instalado en el templete y que defendió el templete, pero lamentablemente él falleció hace 5 años. Hugo, ¿y ahora para dónde seguimos con este recorrido? Listo, ahora vamos para la Avenida de las Américas a localizar el monumento a la diosa Cía. María Clara. Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué nos vas a contar aquí de este monumento? Te voy a contar un poco de la historia de Cía. Cía es la diosa del agua. Cía es ella. Cía es ella, y Cía es una de las pocas figuras femeninas que encontramos en el espacio público. Y además de todo, pues hace alusión indígena, ¿no? Cía es la diosa del agua para los muiscas. Entonces tenía una gran representación para ellos, tanto simbólica como mitológica. Tenía gran significancia para estos pueblos muiscas que habitaron pues, la sabana de Bogotá. ¿Por qué deciden hacerle un homenaje en este lugar? Bueno, la historia se remonta a la construcción de la Avenida de las Américas. Entre el año de 1946 y 1948 fue construido este que fue el primer tramo de la Avenida de las Américas, porque en Bogotá se iba a efectuar la 9ª Conferencia Panamericana en abril de 1948. Fue para darle la bienvenida a los delegados que venían de los diferentes países, y la construcción precisa de este monumento comenzó en noviembre de 1946. El encargado de ejecutar esta obra o esta primera parte fue el arquitecto Manuel de Bengoechea. Él hizo esta parte. Exacto, él hizo esta parte, hizo la estructura que vemos en el fondo, que es un aporticado. Un poco aparte es la historia ya del monumento que encontramos aquí de la figura, que fue construida por María Teresa Cerda. Cuéntame la historia de Cía, esa me interesa. Entonces, Cía fue ejecutada por la artista María Teresa Cerda. Compró un gran bloque de piedras. Este bloque era el que iba a componer finalmente a Cía. Un día estaba trabajando en su taller y tenía el garaje abierto. Entonces la historia es un poco anecdótica porque por allí pasó el señor Jorge Osorio, quien era el secretario de la Conferencia Panamericana. Y a partir de allí establecieron que si ella construía o hacía una obra de un buen valor escultórico y artístico, iba a ser instalada en la Avenida de las Américas. Ella la ejecutó, sabía que iba a hacer algo a una Venus Chipcha, lo quería hacer, hizo a Cía, fue comprada por la ciudad en 5.000 pesos. ¿E inicialmente la pusieron sola o ya directamente con la obra de Bengoechea? Entonces, primero tenés el aporticado que hizo Bengoechea. Después lo que se hizo fue una pileta que no está configurada en este momento en este espacio. Fue instalada el 30 de julio de 1947, al igual que el monumento. Ahí se unió el conjunto escultórico. María Clara, ¿por qué no nos explicas un poco el conjunto? Entonces, como es una diosa que hace alegoría al agua, pues en ella podemos observar algunos elementos al agua.
Entonces observamos en la mano, vemos una conchita. En la parte de abajo tiene algunos peces como estos, algunas serpientes también alegóricas al agua, ¿no? ¿Y ya qué piensas de esta intervención que hicieron con motivo de la construcción de Transmilenio? Perdió un poco el sentido que tenía la escultura. ¿Por qué? Si estaba emplazada en una pileta, pues se supone que estamos haciendo una alegoría al agua. Si ya perdió ese carácter y perdió el agua, pues desconfiguraron todo lo que el artista quería expresar en ese sentido, ¿no? Como muchas esculturas en Bogotá ha sido víctima del vandalismo y al encontrarse cerca una zona que se está volviendo rosa de este sector occidental de la ciudad, también vemos que ha sido ultrajada, ¿no? Este proceso de aislamiento le ha pasado también a varios monumentos. Por ejemplo, ahora me llega a la mente de los héroes, por ejemplo. Exacto, los hacen poco asequibles a las personas de pronto, los alejan de las comunidades tal vez para que no los intervengan los vándalos, pero también los aíslan un poco de la ciudad y de la apropiación de las personas, ¿no? Y eso hace que sean fuertemente afectados. Y que ahora justamente vamos a ver una nota sobre una intervención que está liderando el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el Monumento de los Héroes. Ah, bueno, vamos a ver. Este lugar, el Monumento a los Héroes, fue descubierto por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el pasado mayo del 2010. Y hemos encontrado pues un tesoro escondido como tantos que tiene Bogotá, más cuando estamos celebrando el año del Bicentenario y donde el Bolívar que nos enmarca el frente del monumento es una pieza que perteneció al Parque de la Independencia, es decir, al Parque del Centenario hace 100 años. En este espacio, en donde en ese momento ustedes pueden apreciar la oscuridad, el misterio, la sensación de angustia. Muy pronto veremos hecho realidad un museo, una galería Bogotá y una serie de eventos que se vienen a trabajar y para poder desarrollar en este punto un lugar visible para la ciudad, recibiendo y dándole la bienvenida a todos los bogotanos que llegan por la autopista norte de la ciudad. Víctor Conzonti, arquitecto italiano, empieza a desarrollar el proyecto en el año 52. Dentro de la estructura del edificio, el progreso que este arquitecto le dio en términos de funcionamiento estructural. Luego, desafortunadamente, la obra se abandona y durante el gobierno del general Rojas Pinilla se termina el monumento hacia el exterior, dejando el edificio vacío y que es lo que hoy en día su nieto quiere recuperar para la ciudad. Este monumento de los héroes, un elemento que ha sido parte de la historia de la ciudad, que todos lo reconocemos como la puerta de bienvenida de la ciudad, no se había encontrado el potencial y las posibilidades que tiene para el bienestar de esta zona de Bogotá. La sorpresa para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no solamente ha sido el monumento a los héroes, es lo que significa recuperar un espacio como este para todo el área de influencia que nos está rodeando. Por un lado está, como les decía, el barrio El Polo, un administrador alemán que viene y maneja el club del Polo y que después se desarrolla un proyecto de urbanismo tan importante en donde hay todo un catálogo de arquitectos. Lo que va a significar la recuperación de este espacio para que la gente tenga más acceso a este lugar, a un lugar que hoy en día podría parecerse aislado
y abandonado por parte de la ciudad y la tecnología, creo que va a ser un polo de desarrollo muy importante, no solo para el mejoramiento de los vecinos que tenemos inmediatamente, sino también de toda la zona y obviamente de repercusión a nivel metropolitano. María Clara, antes de que me cuentes la historia de este monumento, vamos a hacer un pequeño corte a comerciales y ya regresamos.